Buenas noches, colegas. Sean muy bienvenidos a una charla nueva, como todos los martes a las 6 de la tarde, con temas de nuestra profesión. Igualmente, una cordial invitación a pertenecer a nuestros chats, tanto en Telegram como en WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto les incluyo. La charla de hoy nos la va a brindar el licenciado Eddie Campos. Buenas noches, don Eddie. Buenas noches, Venus. Qué lindo, qué bonito estar aquí con todos ustedes. Una noche esplendorosa, riquísima ya de Navidad. Y en fin, vamos a hablar sobre un tema del que tenemos que tocar nosotros los contadores casi todos los días o todos los días. Excel. La función buscar V, wow, ¿cuántas veces la hacemos? Bueno, yo no sé cuántas veces la utilizo yo en el transcurso del día. Y la función sumar, sí, que definitivamente hacen el trabajo mucho más sencillo, su trabajo más sencillo, mi trabajo, el de todos nosotros. En fin, vamos a iniciar con este tema. El material, a ver, el material, en realidad lo que tengo aquí es una presentación de PowerPoint de alrededor de 12 diapositivas, un archivo de Word en donde explica en detalle las funciones buscar V y sumar sí, y a ver, algunos ejemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos que hay por ahí que tal vez podemos desarrollarlos todos, no sé. Sí se podrá, pero un poquito esa es la idea. Si alguno está interesado en el material, este es un material que ustedes pueden descargarlo y de pronto ser autodidactas y aprender en internet, casi en cualquier plataforma se los pueden encontrar, de manera tal que entonces este contenido es sumamente sencillo que puedan bajarlo, descargarlo. Un segundito, por favor, déjenme, algo me sucedió por acá. Ok, voy de nuevo. Excelente, ahí estamos. Pero sí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok, excelente. Les decía, si acaso quieren el material, se lo piden allí a Venus. Creo que hay una inversión por allí sobre el material. Sin embargo, es algo que ustedes pueden, como les decía, ser autodidactas y descargar de internet. Hay mucho material sobre Excel y sobre todo. Es una maravilla este asunto. Yo con muchos he comentado, me devuelvo 20 años atrás y estoy allá por el milenio. Y resulta que en el milenio ni siquiera teníamos internet, o teníamos, pero en forma muy incipiente, un 900 en línea por allí. Entonces era muy difícil. Hoy, servicio de internet de banda ancha y con mucha velocidad pueden tener cualquiera, podemos tener cualquiera de nosotros, y entonces de manera tal que podemos hacer casi cualquier descarga de contenido de aprendizaje. Y en este contenido de Excel, ni que se diga, definitivamente que es un tema interesantísimo. Les decía entonces, voy a arrancar en este momento a ver temas específicamente, buscar V y sumar sí. Primero vamos a ver rápidamente, y recordemos, esto es una pincelada, porque Excel es un contenido que lo aprendemos y decimos, wow, nos impresionamos, qué fácil se hace eso, pero hay que practicar. Si no practicamos y de pronto aprendemos algo y no lo practicamos, tal vez al día siguiente, 2 días después, una semana, ya probablemente se nos va olvidando. Entonces aquí la idea es que si el tema es nuevo, que traten de practicarlo mañana, pasado mañana, en los trabajos que hagan. Por otro lado, si no es nuevo y no conocían de algo de lo que yo estoy mencionando por acá, igualmente traten de practicarlo, vayan afirmándolo, reafirmándolo en su mente, posicionándolo, es como se llama en la mente, para que puedan aplicarlo en forma rápida, sencilla, exacta y hacer el proceso mucho más eficiente, menos costoso. Definitivamente, y por lo menos para mí, yo así lo digo, Excel a mí me hace la vida simple. Me la hace muy, muy simple, no solamente en esto, hasta el punto de que tenemos un sistema contable completamente desarrollado. Hay mucha gente que lo tiene y ha ido comprándonoslo. Todo eso lo hemos desarrollado con habilidades en Excel. Es tan bueno, sí, muchas otras cosas más, se desarrollan modelos, se desarrollan conciliaciones bancarias, se desarrollan estados financieros. Por ahí un cursito de libros contables digitales que dimos o hemos dado muchas veces en el Colegio de Contadores y con Grupo EV, obviamente que lo damos muchas veces. Entregamos un modelo en Excel que la gente habla de que es una maravilla y en realidad sí lo siento. Es una maravilla porque con 2 clics simplifica el asunto, lo hace fácil, rápido, sencillo, exacto y en fin, en tiempo que podríamos durar tal vez una semana o más, dependiendo de cómo lo tengamos. Bien, entremos directamente al tema. Sumar sí, y a ver,
Este sumar sí, como les dije, hay un archivito en Word ahí de alrededor de 14 páginas que tiene la función sumar sí y la función buscar V. Déjenme ver si este vínculo funciona, creo que sí, está funcionando bien. A ver, este vínculo va directamente a una plataforma de internet. Es esta plataforma que se llama Excel Total. A mí me encanta, sinceramente. Si me desplazo hacia abajo, por ahí llego a la parte final. Son archivitos generalmente cortos que explican muy bien y que de pronto por aquí hay más contenido, por ejemplo, atajos, funciones, muchas más funciones y algunos otros contenidos más. Inclusive hay vínculos en donde usted puede descargar incluso hasta material de práctica. Tips y trucos de Excel es genial, es maravilloso y todo eso es gratis. En realidad todo eso uno lo puede descargar sin necesidad de hacer el pago de ninguna suma. Otro de la función buscar V en Excel también de la misma plataforma, Excel Total. Y en fin, ahí podemos desplazarnos un poco hacia abajo. Y en realidad podemos encontrar muchísimo, es parte de lo que tenemos, nosotros simplemente lo copiamos, le dimos un formato agradable a la vista y lo proyectamos ahí. Por supuesto que no quitamos el vínculo de quien fue el que lo hizo para guardar los créditos, en realidad justo que se guarden los créditos y que se diga quién lo hizo, cómo es que lo desarrolló. No es tan cortito, tiene un poquito más, yo diría que bastante más de contenido. Por ahí estamos llegando a la parte final, inclusive aquí está la misma parte de trucos y otro tipo de cuestioncillas por ahí importantes, por lo menos para mí de relevancia dentro del proceso de aprendizaje de algo tan interesante como es Excel. A ver, el archivo simplemente aquí, como les dije, lo copiamos, le agregamos una tabla de contenido para hacerlo más sencillo, la función sumar sí en Excel, la sintaxis, el ejemplo de la función y hay un ejemplito que se llama ventas de un vendedor, la función buscar V, una serie de contenidos. Y a ver, déjenme decirle, muchachos, amigos y amigas, esta función, a mi gusto, es la que yo más uso. Todos los días y a cada rato, muchísimo utilizo esta función. Ahora, no solamente esta, resulta que es todo un acoplamiento de muchas otras funciones de Excel. Y de pronto, voy a ser sincero, yo considero que sé muy poquito de Excel. Hay personas muy, muy expertas en estas. De pronto por ahí estoy suscrito a un canal de YouTube de un boliviano, peruano, no recuerdo el nombre en este momento, pero son gente maravillosa, son gente genial que está constantemente subiendo archivos, subiendo metodología, procedimientos, formas de hacer una u otra cosa de lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. A veces uno se pregunta, ¿solamente para contadores? No, amigos y amigas, no solamente para contadores, casi para toda la vida. Por ahí de pronto, en uno de los cursos que llevé sobre Excel, le preguntaba al expositor, y a ver, ¿en qué podemos aplicar Excel? Y respondió, en todo, absolutamente en todo en la vida. Y le dije yo asombrado, ¿y en todo? Y me dice, sí, hasta en el matrimonio. Y de pronto ahí me dio sus ejemplos del matrimonio y de la casa y de la vida y de todo esto. Esto es verdaderamente maravilloso, por lo menos así lo veo yo, así lo siento. A ver, entramos entonces aquí, como dijimos, sumar sí. Y en sumar sí, ¿qué tenemos? Todas las funciones tienen algo que se llama argumentos de función. Argumentos son las características que deben cumplirse, algunas obligatorias, otras no obligatorias. Y a ver, aquí en este momento estamos viendo que la función sumar sí tiene 3 argumentos. El primero es el rango, el segundo el criterio y el segundo el rango de suma. Los 2 primeros son obligatorios, el tercero es opcional. Cuando decimos sumar sí, es una función lógica. La lógica indica si sí pasa algo y si no pasa otra cosa. Entonces aquí lo que queremos hacer es que haga una sumatoria de una serie de celdas si cumplen con tal condición. ¿Y qué condición puede ser? Bueno, que sea de un color determinado, que sea un número de un valor determinado, que sea mayor a un valor determinado, que sea menor a un valor determinado. Bueno, ¿y pudiera ser que tenga 2 características? Sí, definitivamente. Y de pronto ahí todo esto se combina. Hay una cosa que se llama anidar.
funciones y de pronto puedo agregarle una función que no estamos viendo en este momento como la función y, como la función o y algunas otras más. Y de pronto yo podría tener más de una característica y entonces agregar una función que se llama función sumar sí conjunto. Y entonces ya agrego una serie de características más. Bien, aquí estamos hablando de una nada más. En el rango, este criterio, este argumento es obligatorio. Es el rango de celdas que va a ser evaluado. ¿Y dónde está el criterio que yo quiero encontrar? Que es un color, que es un número, un valor, que es mayor que es menor que tiene cierta característica. Entonces, tengo un rango de datos y dentro de ese rango de datos está probablemente el valor que yo quiero encontrar. Y digo probablemente porque de pronto no está, y si no está, entonces no va a sumar nada. Ese es el resultado que nos va a dar. Entonces, el rango de datos que yo quiero sumar, lo que me caracteriza. El segundo es el criterio, es obligatorio también, es la condición que debe cumplir las celdas que serán incluidas en la suma, definitivamente, es la característica específica que ando buscando para que me aplique la suma que yo quiero hacer. Y a ver, rango de suma, este es opcional. Las celdas que se van a sumar son, en caso de que se omita, se sumarán las celdas especificadas en el rango. A ver, como es opcional, yo perfectamente puedo no agregarlo. Y si no lo agrego, entonces me suma el rango que yo agregué. Veamos aquí un poquito. De pronto, todas las funciones en Excel las podemos desplegar, invocar, para llamarlo de alguna manera, de dos formas. Una es esta que utilizan más los expertos. Agregan ahí el signo más, podría ser el signo igual, agregamos el signo más, podría ser, nuevamente repito, agregamos el signo igual, podría ser el signo más o el signo menos. Cualquiera de esos dos, dependiendo del resultado que yo quiera lograr y decir el contenido que tengo negativo y yo lo quiero positivo, cosas así por el estilo. Pero cualquiera de las tres le indica a Excel que voy a anotar una fórmula o una función. En este caso, la función se llama sumar sí, que recuerdo, todas las funciones en Excel, las que hay, tienen nombre. En este caso estamos hablando de una que es, o cuyo nombre es sumar.sí. Y ahora, de inmediato, todas las funciones inmediatamente después del nombre comienzan con un paréntesis y de allí comienzo a agregar los argumentos de función, estos tres argumentos que tengo. Ahora, vale la pena aclarar que en este caso y en cualquier otra función que tenga, yo voy a dividir cada argumento normalmente o generalmente con un punto y coma, pero pudiera ser que usted tenga configurada su máquina para que se divida con una coma. Lo más general es un punto y coma. Entonces, agrego, veámoslo aquí abajito, ojalá que estén viendo, bueno, ¿se están viendo mi puntero color verde? ¿Sí? Señor. Ok, dice sumar.sí, abro paréntesis, y entonces me dice rango, punto y coma. Luego criterio, punto y coma, y luego abro corchetes y dice rango de suma, cierro corchetes y cierro paréntesis de una vez. Ese último es opcional, lo dijimos, entonces yo podría hacerlo como lo hacen los expertos acá, aunque yo no soy tan experto, anotando sumar.sí, abro paréntesis y agrego el rango. Es el rango de todos los criterios que hay. Punto y coma, agrego el criterio. Pudiera ser que sea una celda específicamente, en donde yo tengo el criterio o que lo digito. O indico si es mayor, si es menor, cualquier característica de estas. Agrego un punto y coma y de inmediato agrego el rango que yo quiera sumar. Pero no necesariamente es el rango en el que tenía las características iniciales. Por lo tanto, si es en una columna diferente, pues entonces lo agregaré. Vamos a ver, esta es una de las probabilidades. La otra probabilidad es que cuando yo invoco la función, en este caso sumar sí, agregaría igual sumar.sí, y a ver, de pronto allí en ese mismo momento la máquina me despliega ahí todas las fórmulas que tengan ese sumar sí al principio. Probablemente me va a decir sumar sí conjunto. Esas son las dos más comunes que comienzan de esa manera, para que yo seleccione alguna de ellas. Si yo le doy doble clic, inmediatamente me va a escribir
El paréntesis de apertura me va a abrir el paréntesis, o yo podría anotarlo también. Esa es una alternativa. Ahora, en la parte de arriba, donde está la barra de fórmulas a la izquierda, ahí hay una indicación que se llama f de x. Si yo toco ese f de x, la máquina me va a desplegar o todas las funciones o todo el grupo de funciones que pueden haber, pero en este caso me va a desplegar los argumentos de esa función. ¿Y qué son los argumentos de esa función? Los acabamos de detallar, pero me despliega este cuadrito que está aquí. Y de pronto esto es un poquito más sencillo, porque vean que aquí tenemos el rango, está un poco chiquito, pero ahí creo que lo pueden ver, el criterio, que es la segunda, el segundo argumento, y el tercero, el rango de suma, de manera tal que allí mismo yo lo puedo digitar, o allí mismo yo le puedo dar un clic e irme a alguna celda en el mismo archivo o en otro archivo, en dónde está el rango, en dónde está el criterio y en dónde está el rango de suma. A ver, eso es un poquito a grandes rasgos. Aquí la imagencita nos está dando la característica de la condición de la prueba lógica que tiene que darse, de los argumentos de función, cómo los puedo desplegar, y además de eso, de esta otra característica que es la que usa la mayor parte de las personas. Bien, voy avanzando entonces aquí y vemos ahí que dice la función sí, la función sumar sí en Excel, ¿ok? Que es esta misma de la que estábamos hablando al principio en las dos diapositivas anteriores. Sumar sí en Excel permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Es decir, yo quiero hacer una suma. Vemos ahí la imagen, la muchacha esta está con un imán, está atrayendo, está jalando, es decir, está haciendo una especie de filtro. Y entonces, ¿qué es lo que ella va a traer? ¿Qué es lo que va a sumar? Únicamente los de color verde, los otros los va a separar. Esa es una buena similitud en gráfico de lo que hace la función. Sumar sí, suma ciertas características. ¿Cuáles fueron las características? Color verde. Ok, son números y que están en color verde. Bien, veamos un ejemplito por aquí, el ejemplo 9 de sumar sí. En este momento me lo está abriendo el sistema, ya me lo va a abrir y entonces ahí vamos a ver las características. Veamos que aquí tenemos una secuencia de números, es lo que tenemos. Y de pronto aquí utilizamos la función sumar sí. A ver, vamos a trabajarla. Entonces dijimos que comenzábamos con el igual, pero perfectamente hubiéramos podido comenzar con el más o con el menos. Y entonces escribo sum y a ver, sumar. Y a ver, en ese momento ya con solo eso, esa palabra que agregué, sumar, la máquina aquí me está desplegando sumar sí y sumar sí conjunto. En ese momento yo podría darle un doble clic a sumar sí, que es la que estamos trabajando. Y entonces ahí de pronto le doy doble clic. Y vean que de inmediato el sistema me agregó el paréntesis. Eso es lo que en realidad hizo. Ahora voy a salirme con un escape y vamos a comenzar de nuevo aquí agregando igual sumar punto sí. Y a ver, sumar punto sí, vean que ahí igualmente me está desplegando las dos funciones que tengo con el principio de sumar sí a la izquierda. Ahora escribo el paréntesis y a ver, nótese que aquí abajito me dice rango, punto y coma, criterio, punto y coma y rango de suma. Entonces, el rango, nótese que lo que yo quiero es clasificar estos números que tengo por acá. Entonces lo selecciono, simplemente selecciono este rango de números que tengo. Recuerden, dijimos, vamos a agregar un punto y coma para separar. Vamos a ver, ahí parece que se nos anotó algo incorrecto, perdón, lo aplico de nuevo. El rango lo tenemos perfectamente bien de la cantidad de números que quiero analizar. Escribo un punto y coma para separar el contenido de criterios y entonces el criterio en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es el que quiero? Veamos que lo tengo aquí arriba. Yo podría escribir el número 10 o darle un clic a 10 que tenemos por ahí. O inclusive puedo darle, a ver, no necesariamente porque ahí en realidad lo que hay es una función. Esa función pedía que sumara o que buscara los números 5. ¿Ok? En este caso voy a agregar el número 5, escribo un punto y coma.
ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento, yo podría agregarlo, podría si es que tuviera una columna adicional. Pero a ver, en este momento no tengo ninguna columna adicional, son los mismos datos. Entonces, ni siquiera escribo el punto y coma, lo eliminé y agrego un paréntesis de cierre. Y entonces vean que la máquina en este momento me dio el 10, el mismo valor. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hicimos fue decirle a la máquina que nos buscara el número 5, y veamos que aquí lo estamos señalando con una sombra. Es este 5 que tenemos aquí. Estaba 2 veces y por eso lo sumó. Ahora, igualmente, vamos a poder hacerlo de esta manera. Entonces escribo sumar, ¿ok? Le doy doble clic a sumar sí, como dijimos hace un rato, y recuerdan, les mencioné que en la barra de fórmulas hacia la izquierda aparece f de x. Le doy un clic a f de x y a ver qué sucedió. Veamos aquí, este cuadrito con los argumentos de función. Ahí está el primero, que es rango, criterio y rango de suma. El rango, aquí yo perfectamente selecciono todas estas celdas, o podría ser que yo anote allí de la celda B2, 2 puntos a la celda B11. Eso lo puedo hacer, pero me parece que es más rápido seleccionarlo de esta manera. Y ahí está, simplemente. Por supuesto que si yo quiero salirme de ahí, es bueno que lo fije, que lo ancle. En este momento no es necesario. A ver, el criterio, le doy un clic a la segunda línea en este cuadrito de argumentos de función. ¿Cuál es el criterio? Recuerdan que dijimos que era 5. Y acá, en el rango de suma, no es necesario que agregue nada porque no es obligatorio. Y le damos un aceptar y a ver, 2 maneras que vimos ahí de poder obtener esta misma característica. Bien, voy a ir al ejemplo 2 que está por allí. Y a ver, en este caso es algo relativamente sencillo también. ¿Qué es lo que nos está diciendo la máquina? Que busque, a ver, lo que quiere es que busque, ahí lo estoy viendo la fórmula, los datos que son menores de 3 y que lo sume. Y a ver, menores de 3 está el 2, está el 1, vuelve a estar el 1, vuelve a estar el 1, vuelve a estar el 1 y está el 2. Y en fin, en un universo de datos muy grande, esto sería una labor de un buen rato. Sin embargo, aquí con esta función es sumamente sencillo. Entonces, igual a sumar, vamos a ver aquí, de pronto igual, sumar punto sí, abro paréntesis, decimos o dijimos, y entonces aquí voy a buscar el rango de datos en donde yo quiero que se trabaje. Recordemos, escribo punto y coma, y a ver, ¿qué es lo que voy a anotar? Voy a anotar los que sean mayores que 1. Ok, entonces aquí vamos a agregar el mayor que, perdón, no me acuerdo, creo que era mayor, no era menor, más bien. Déjenme revisarlo nuevamente a ver cuál era para no equivocarme allí, perdón. Ok, lo que tenemos en el contenido es menor que 3. Entonces aquí igual dijimos sumar punto sí, abro paréntesis y el rango de datos es este que tenemos por acá. De inmediato agregamos un punto y coma y ahí vamos a agregar los que son menores que 3. Ok, cuando tengo un carácter diferente a números, entonces tengo la obligación de agregar comillas. Agrego comillas, agrego el signo menor, escribo el 3, cierro comillas y de inmediato escribo punto y coma. Ahí tengo el segundo argumento. Y a ver, de pronto voy a agregar el tercer argumento y no es necesario. Entonces más bien quito ese punto y coma y escribo entonces lo que corresponde a el cierre. Y de pronto aquí tenemos el 8, que es lo que andábamos buscando. Lo hacemos de la otra forma, igual a sumar punto sí. A ver, le doy doble clic a sumar sí, le doy un clic a f de x y aquí el rango, todos estos criterios que tengo por acá. El criterio, recuerden que dijimos que es menor que 3. Y a ver, nótense que aquí no anoté las comillas, simplemente dije menor que 3 y el sistema automáticamente me agregó las comillas. El rango de suma no lo agrego y de pronto el resultado es el mismo. Si lo vimos, ojalá que les sirva. De pronto este contenido es utilísimo en muchísimos conceptos, en muchos trabajos en nuestra vida cotidiana. A veces tenemos un universo de datos muy, muy grande y que la fórmula sumar sí es de maravilla. Y bueno, ahí les dejo de tarea
la función sumar sí conjunto es verdaderamente maravillosa. Veamos aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver, aquí lo que tenemos es un sumar sí también, pero nótense que de pronto aquí tenemos un vendedor, o aquí una celda para que nosotros agreguemos el vendedor, y vamos a agregar en la celda de abajo una sumatoria de las ventas que este vendedor ha tenido. Pero nótese que aquí tenemos enero, febrero y marzo. Son 3 meses lo que tenemos. Y aquí tenemos el monto de ventas en otra celda. Y a ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Entonces vamos a decirle a la máquina, vamos a hacerlo aquí abajito, vamos a decirle que utilice la función sumar.sí. Punto sí, le digo que abra paréntesis, vamos a utilizarla con f de x, tal y como dijimos hace un ratito que puede ser, y la de menos es más sencillito. El rango es del criterio, y recuerden que el criterio es este nombre que tengo por aquí, o cualquier otro que yo pueda agregar. Y entonces vamos a decirle, ¿dónde están los nombres de las personas aquí, que son los vendedores? Ese es el rango, ¿ok? El criterio, ¿cuál es? Yo puedo escribir Juan o puedo escribir esta celda para yo ahí cambiar en cualquier momento el nombre de Juan. Y entonces lo escribo o le doy un clic a esta celda. Y el rango de suma, a ver, aquí sí es importante, porque lo vemos que está en la columna D. Lo selecciono y a ver, le doy un clic y de pronto aquí me salió 20.259, lo vemos ahí. Ahora, cambiamos a Valeria. Escribamos aquí Valeria. Le damos un enter y a ver, Valeria es 22.395. Voy a cometer un error adrede en este momento y voy a escribir Alberto allí arriba. Y entonces vamos a ver Alberto. Iba a escribir Alberto y escribí Alberti. ¿Ok? Y vean que no hay nadie que se llame Alberti. Sin embargo, me doy cuenta y de inmediato le quito la I, escribo una O y veamos, ahora sí hizo la suma. ¿Ok? Bien, aquí en este otro de abajo podemos hacer otra función sumar o sumar sí. Y esta función sumar sí vamos a decirle, vamos a utilizar el mes de enero. ¿Cuántas ventas hubo en el mes de enero? Indistintamente que sea de cualquier vendedor. Ok, entonces le dije sumar punto sí, abro paréntesis y entonces dijimos aquí, bueno, gracias por corregírmelo, sumar sí. El primer argumento, dijimos que es el rango en donde está la característica, que es el que estábamos cometiendo el error, y es este que tenemos por aquí. Lo vemos, es el mes de enero, entonces punto y coma, lo cierro, voy a agregar lo que es la característica que ando buscando, que es esa celda, que es la G6, inmediatamente punto y coma, y agrego el rango de suma, en este caso, y cierro. De pronto le damos un enter y ahí está. Si agrego el mes de febrero, entonces ahí va a cambiar al mes de febrero y así sucesivamente. Bien, muchachos, a grandes rasgos, lo hicimos de una u otra manera. Trabajenlo como ustedes lo consideren más conveniente. Esta es un poquito la idea con respecto a esta característica de sumar sí. Bien, cierro este ejercicio que tenemos por acá. Y vamos a pasar entonces en este momento, déjenme un segundito por acá. Okay, para ocultar el panel de video que me estaba haciendo alguna interferencia por ahí. Vamos a la otra función, buscar V. A mi gusto, la más utilizada, de las más utilizadas. Hay buscar V, hay buscar H, hay buscar y hay buscar X. Buscar X está en el Office 365. Ok, los que tienen Office 365, el que lo tiene, ya sabe que puede tener la función buscar X. Es una maravilla. Les recomiendo buscar H y buscar X. Las tres, además de esta, repásenla. Es verdaderamente maravilloso. De pronto aquí hay un vínculo que te lleva directamente al archivito aquel en donde estábamos. Sin embargo, no voy a entrar a ese vínculo. Vamos a ver, buscar V. ¿Qué es lo que hace buscar V? Dentro de un rango de datos ordenado en forma vertical, por eso la V, entonces va a buscar algo que tenga alguna característica que hayamos agregado. Es una función que tiene 4 argumentos. La función anterior tenía 3, tiene 4. Y el cuarto argumento también es opcional. En fin, ya lo vamos a ver, hay un falso verdadero
qué es lo que tenemos por ahí. Pero, ¿qué nos dice aquí? La función buscar V en Excel nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos. Es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no. Esa es una característica. A veces, por ejemplo, yo me imagino que a ustedes les ha pasado, estoy buscando en un balance de comprobación por saldos o en un estado de situación financiera, un estado de resultados integral, nosotros contadores, ¿verdad? Muy típicamente, y nos da una diferencia, y de pronto me doy cuenta que los saldos del mes anterior no había una cuenta con respecto a los del mes actual. Y entonces, obviamente, eso me va a saltar una diferencia. Yo puedo utilizar esta función o inclusive la función buscar, que no la estamos viendo. Puedo utilizar esta función buscar V para que la máquina me indique, el sistema me indique si todas las cuentas que tenía en el mes anterior son las que tengo en el mes actual. ¿Ok? De pronto esa es una característica, o encontrar un valor, encontrar algo así por el estilo. A ver, veamos aquí. Argumentos. Dijimos que tiene 4 argumentos. Si vemos aquí, de pronto, igualmente dándole un clic a la f de x, yo puedo desplegar aquí los 4 argumentos y los puedo trabajar de esta manera. O inclusive, veamos cómo se puede trabajar aquí con el igual, buscar, abro paréntesis, buscar V, perdón, abro paréntesis, y entonces el primer argumento, punto y coma, segundo argumento, punto y coma, tercer argumento, punto y coma, cuarto argumento, que es opcional, y cierro el paréntesis y le doy un enter, ¿ok? Eso me va a dar claridad en este sentido. Bien, vamos a ir viéndolos aquí rápidamente el contenido. Valor buscado es obligatorio, al igual que la matriz, al igual que el indicador de columnas. El ordenado, el rango ordenado, ese es opcional. El primero, este es el valor que queremos encontrar, y el cual será buscado en la primera columna del rango de datos. A ver, entendamos aquí, a veces nos da un error y es porque tiene que estar en la primera columna. Si utilizan la función buscar X, les cuento que ya hay una salida para este contenido. Sin embargo, en el buscar V nos dice y el cual será buscado en la primera columna del rango de datos. Podemos colocar el texto encerrado en comillas, si es que tenemos texto, enciérrenlo en comillas, como lo hicimos hace un ratito con sumar sí, o podemos colocar la referencia de una celda que contenga el valor buscado. La función buscar V no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿ok? De pronto ahí dentro de ese contenido de valor buscado, porque inclusive a veces pensamos que es un número, no necesariamente es un número, perfectamente puede ser una palabra, unas letras, qué sé yo, un carácter, algo así por el estilo. El segundo, matriz a buscar. A ver, este contenido de matriz a buscar es interesantísimo. Una matriz es una, dos o más celdas, que perfectamente yo las puedo estar seleccionando en el momento en el que lo trabaje, como lo hice hace un ratito con sumar sí, que anotaba todo el rango. Esa es una matriz. Ok, pero igualmente las matrices normalmente yo podría darles un nombre. Cuando tengo una matriz de muchísimos datos, ¿qué es lo que hago? Generalmente le doy un nombre. ¿Para qué? Para no equivocarme. Voy, selecciono la matriz y hay 2 espacios. Hoy no vamos a ver ese contenido, pero es muy sencillo ponerle nombre a una matriz. Y le agrego el nombre y entonces ahí esto lo hago muy, muy sencillo. Matriz, buscar en, es obligatorio. El segundo argumento es la referencia del rango de celdas que contiene los datos. Por supuesto que tiene que tener la columna de valor buscado, que dijimos que era la primera. Y además de eso puede ser que tenga algunas otras más. ¿Ok? ¿En dónde? Debe haber una columna, porque es columna, en donde está el dato o los datos que nosotros estamos buscando. ¿Ok? El dato, porque es 1, ¿verdad? El 3, indicador de columnas. ¿Qué es el indicador de columnas? En primer lugar, es obligatorio. ¿Ok? En segundo lugar, es el número de la columna dentro de la matriz en donde está el dato que estemos buscando. Puede ser que nosotros tengamos una matriz o un rango de datos con 20 columnas, pero que el dato que nosotros estamos buscando está en la columna número 15. Entonces anotaríamos número 15. A ver, y nosotros comenzamos a numerar las columnas en forma mental desde la primera columna en adelante, porque pudiera ser que la primera columna de esa matriz sea la columna número 3 o 4 de toda la hoja de Excel que estoy trabajando.
El número de columna es el número de columna de la matriz o del rango de datos. Campo obligatorio, dijimos, indicador de columnas, es el número de columna que deseamos obtener como resultado. Una vez que la función buscar v encuentra la coincidencia del valor buscado, nos devolverá como resultado de la columna que indiquemos en ese argumento. Ok, en el momento que lo encuentre, ahí lo va a indicar, ahí está, ¿ok? Veamos el cuarto argumento. En el cuarto argumento muchas veces agregamos un 0, ¿ok? ¿Por qué agregamos un 0? Bueno, el 0 en realidad es la condición verdadera, pero las dos condiciones que tenemos aquí es falso o verdadero. Ok, cuando yo tengo un falso es una coincidencia exacta, es lo que nos está diciendo. Pero si yo agrego un verdadero, es una que podría ser no exacta. A ver, cuando estoy trabajando, por ejemplo, con porcentajes o decimales, entonces allí deberíamos nosotros agregar falso para que sea una coincidencia exacta y no verdadero porque es aproximada. Recordémonos que los porcentajes son fracciones de 1 del 100%. Entonces ahí de pronto esa característica. Sí, sin embargo, dijimos que es opcional. Este argumento es un valor lógico, es decir, falso o verdadero. Con este argumento indicamos a la función buscar v el tipo de búsqueda que realizará y que puede ser la búsqueda exacta, falso, o una búsqueda aproximada, verdadero. Si este argumento se omite, se supondrá un valor verdadero. Es lo que acabamos de decir. Y entonces de pronto aquí no voy a explicar mucho aquí de este detalle. Simplemente en el ejemplo, tal vez uno o los dos quizás los hagan. Voy a utilizarlo de esta manera, no de esta otra forma, para que lo puedan ir siguiendo en forma más clara. En el ejemplo 6 de buscar v, bueno, este pareciera que se nos perdió. Veamos este, ok. Voy a salirme de aquí. Bueno, aquí tenemos este 9, buscar un empleado. Creo que este sí lo tenemos por allí. Vamos a ver, ok, aquí lo tenemos. Veamos la tabla. Voy haciéndola un pelín más pequeñita para tratar de que se vea completa. A ver, tenemos datos hasta la línea número 12, pero esa línea podría ser la línea 1570, porque de pronto aquí buscar, aquí lo que nos está queriendo decir la máquina es que busquemos a un empleado por el número. Vamos a ver, aquí estamos buscando a este empleado 2501, que es César Núñez, trabaja en informática, y la fecha de ingreso o una fecha determinada ahí fue el 29 de mayo del 2012. Ok, con este número, nosotros quisiéramos que el sistema busque el nombre de ese empleado y la fecha, o podría ser que busque el departamento. A ver, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces aquí, vamos a utilizar la función buscar v. Buscar v. Vamos a tener una matriz que son todos estos datos que tenemos por acá, que nosotros podemos fijarla como matriz o podemos agregar un rango de datos para cuando estemos buscando. Ok, esta es la matriz. Sí, sin embargo, recordémonos que en esa matriz, la primera columna es la B, esta es la 1, el nombre es la 2, el departamento es el 3 y lo que es la fecha es el 4. De eso es lo que estamos hablando. Y entonces aquí, utilizando la función buscar v, anotamos tal y como hemos aprendido. Igual, buscar v puedo anotar, o con solo que yo anote buscar, buscar o bu, inclusive, con solo que anote bu, vean que la máquina me despliega buscar, buscar h, buscar v y buscar x. Esas 4 funciones que hay. Yo voy a darle doble clic, buscar v, ya me la seleccionó, ya quedó claro que era buscar v la función que yo quería. Bien, voy a darle un clic a f de x. Recuerdan que dijimos que si le doy un clic a f de x, me despliega un cuadro con los argumentos de función. Démosle un clic a f de x y a ver, aquí lo corro un poquito hacia abajo. Veamos que aquí tenemos valor buscado. El valor que yo quiero buscar es esta celda que tengo por aquí. En este momento está la 2501, pero ahí agregaría entonces la H12. La matriz o tabla, bueno, no tengo ninguna matriz, entonces agrego el rango de datos que tengo, ya lo tengo ahí, de B3, 2 puntos, uno arriba y otro abajo, hasta E12.
Es la selección que puedo hacer. El indicador de columnas, a ver, ¿qué es lo que me están preguntando? Por el nombre. ¿En cuál columna está? Nótese que está en la segunda columna. Entonces aquí agrego 2. Y el rango, a ver, ¿qué voy a anotar aquí en el rango ordenado dependiendo de lo que ustedes tengan en su computadora? Ahí, en este caso, voy a anotar falso, porque lo quiero exacto. Lo quiero exacto y entonces vamos a darle un aceptar. Y nótese que aquí, cuando le di ese contenido, me dijo que es César Núñez. Y sí, veamos que el empleado número 2501 es César Núñez. Ahora vamos a anotar aquí 2771. Aquí me refiero a la columna H2 y entonces en la H2 anoto 2771 y vean que es Paola González. ¿Sí lo vemos acá? Ahora vamos a agregar en la H2 el último, que es el 2837. Anotamos ese nombre y vean que salió Federico Rivas. Muy bien. En la de fecha vamos a agregar otra función buscar V. Igual, bus o bu nada más, doble clic a buscar V, un clic a f de x y a ver, aquí mismo, como dijimos, vamos a agregar aquí en valor buscado, ¿cuál? Esta celda, la misma, la H2, porque ahí tenemos el número del empleado del que nosotros vamos a buscar. La matriz, nuevamente seleccionamos toda esa matriz que tenemos acá, con todos los datos desde el número de empleado hasta el nombre, el departamento y la fecha. El indicador de columnas, ¿cuál es? Veamos que tenemos 1, 2, 3, 4. La columna 4 es donde está la fecha, entonces agregamos 4. Y el rango u ordenado vamos a agregar falso, ¿ok? Y entonces le damos un aceptar y nótese que aquí, Federico Rivas, la fecha que tiene es 4 de octubre del 2012, esa es la que tenemos. Ahora, si agregamos nuevamente el 2501 arriba en la celda H2, nótese que nuevamente nos devolvió a César Núñez y nos agregó la fecha 29 de mayo del 2012. Bien, de pronto a grandes rasgos, eso es lo que tenemos aquí en la función buscar V. Vamos a ver aquí, vamos a entrar a este otro ejemplito. Buscar población de país. Veamos lo que tenemos en este caso, buscando la población del país. Déjenme ver si el archivo se abre. Sí, ahí lo tenemos. A ver, tenemos una población aquí con un código de país. CN es China, IN, India, US, Estados Unidos, ID, Indonesia, BR es Brasil, PK, Pakistán, NG, Nigeria, y así sucesivamente. Ahí podríamos tener una lista de todos los países que es grandísima. Ok, sin embargo, lo que tenemos es el código. Entonces, aquí en esta tablita que tenemos acá hacia la derecha, en la columna, en la línea 13, 14 y 15, nótense que tenemos país, que en este caso es BR, pero no sabemos el nombre. Y además de eso, tampoco sabemos la población, porque una de las características que hay es población. Y es un listado inmenso. Por supuesto que aquí lo tenemos señalado tal cual es. Entonces vamos a decirle a la máquina aquí igual, bus, doble clic a buscar V, un clic a F de X, que lo hacemos rapidísimo allí. Y entonces el valor buscado, recuerden que el dato que tenemos son estas siglas, BR. ¿Okay? Igualmente tenemos una matriz o tabla. Seleccionamos los datos desde la celda B3 hasta la última celda que allí estamos indicando en la D12. Ahí lo tenemos. Ahora, el indicador de columnas, ¿cuál es? Es el nombre del país y el nombre del país está en la segunda columna. Entonces, de pronto aquí agregamos la segunda columna y en el rango u ordenado, si es el que tiene usted, agregamos un falso, la palabra falso. Para que sea exacto, le damos un aceptar y nótese que nos salió el país Brasil, que era el que estábamos buscando. Ahora aquí en población, vamos a agregar la misma fórmula, igual, buscar V, abrimos paréntesis, a ver, el valor buscado, esta celda que tenemos ahí, la G14, escribimos un punto y coma, y entonces vamos a indicar la matriz, y la matriz es todos estos datos que tenemos aquí, como dijimos, de B3 a D12, y escribimos un punto y coma,
¿ok? Escribimos un punto y coma para separar. Esa es el tercer argumento. Y el cuarto argumento dijimos que anotamos falso y de pronto cerramos paréntesis y a ver, algún error cometí nuevamente, igual, buscar V, doble clic, un clic a f de x y entonces aquí el valor buscado, como dijimos, este PR que tenemos aquí, la tabla o matriz, agregamos aquí entonces todas las celdas de esa tabla. El indicador de columnas es la columna D, que es el 3, y me parece que ese fue el error nuevamente, al igual que en la anterior. Y el rango ordenado agregamos falso y le damos un aceptar. A ver, aquí nos está saliendo entonces 193.946.000, que es ese mismo dato que teníamos ahí. El error que cometí fue el indicador de columnas, que no era la segunda, sino que era la tercera, que era donde está la población. Bien, muchachos, a grandes rasgos, una explicación por lo menos a grosso modo. Yo diría y quisiera instarlos, trabajen un poquito con Excel, métanse un poquito más en fórmulas, aprendan una fórmula un día, practíquenla. Aprendan una fórmula otro día, practíquenla, traten de unir una fórmula con la otra. Traten este contenido de los argumentos de función. Les sugiero que primero hablan el cuadrito de argumentos de función, después comiencen a agregarlo sin los argumentos de función. Es mucho más rápido, más eficiente hacerlo. Sin embargo, la cantidad de fórmulas que tenemos que hacer nosotros de pronto no es tan relevante el nivel de rapidez que pueda tener una metodología o la otra. Practiquen, sí, definitivamente que el contenido es maravilloso, por lo menos así lo veo yo desde el punto de vista de aprendizaje y de facilitarme la vida diaria en asesorías contables, en asesorías tributarias. Creo que en algún momento por ahí dimos una charla 2 veces que hay que volverla a dar sobre el manejo de lo que son estos estados de cuenta tributarios que nos manda la administración tributaria. Por ahí les enseñé cómo se pasa fácilmente un PDF a Word y de Word lo pasé a Excel y en Excel en tiempo récord lo convertimos para que pudiéramos sumar, restar y hacer operaciones aritméticas. Entonces ya ahí aplicamos algunos contenidos, pudiera ser, no sé si algunas de estas funciones o algunas otras cosas más, pero el Excel a mi gusto es una maravilla. Colegas, gracias por acompañarnos todos los martes y los jueves con estas charlas gratuitas. Recordarles que pueden volver, como les decía al inicio, recordarles que pueden volver a visualizarlas. Esta es nuestra página web. Para quien todavía no la conoce, pueden navegar en ella en la sección de inicio y conocer más información sobre el grupo EV. Y también en la página de cursos es donde van a encontrar lo que son los cursos programados que tenemos. Lo pueden ver en forma lineal o lo pueden ver en bloque. Y también, si quisieran, pueden filtrarlo por algún tema específico que quisieran, como por ejemplo el IVA, o lo que ya tenemos cerca, que es el cierre fiscal. Aquí tenemos varias capacitaciones para el mes de diciembre, una el jueves 16 y otra el sábado 18, con todo lo que es referente al tema de cierre fiscal. Y en la sección de blog es donde van a encontrar las charlas. Hoy subimos la del lunes en la mañana, que es imagen positiva. Tenemos la charla de gastos deducibles y no deducibles, cómo realizar una constancia de ingresos, y así hay otras que pueden perfectamente ver desde acá de lo que es el blog. En nuestra sesión de preguntas, las preguntas más frecuentes que nos hacen también pueden evacuar si tienen alguna investigando ahí. En la sección de nosotros pueden revisar un poquito más información sobre nuestra misión, un poquito desde el inicio y los atestados de cada uno de nosotros. Con una flecha al lado derecho inferior pueden ingresar en todas las secciones a la parte inicial de cada uno de los bloques. Y en contacto pueden escribirnos a nuestro correo capacitaciones@grupoevucr.com. Igual manera, al lado izquierdo inferior pueden contactarnos directamente desde acá en lo que es Telegram o en lo que es WhatsApp. Y de igual forma, como les decía al inicio, una cordial invitación a pertenecer a estos clubes. Pueden escribirme y con mucho gusto
les integramos en estos chats. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.